Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy la doctora Brenda Pastrana, cirujano oncólogo certificado. El día de hoy les vengo a platicar acerca del cáncer de endometrio. Y fíjense que es un tema bastante común. La mayoría de los pacientes que diagnosticamos, hasta en un 67%, van a tener un adenocarcinoma de endometrio que está localizado dentro del útero, en la parte precisamente que es la cobertura interna del útero. Antes de presentar síntomas, nosotros vamos a conocer este endometrio como todo lo que se desprende durante la menstruación. Es una capa que recubre el interior del útero. Es un revestimiento que mes con mes se desprende y vuelve a generarse. Es un tejido de regeneración constante. Por lo tanto, como les mencionaba, la mayoría de los pacientes cuando se diagnostican, la afectación se encuentra afectando prácticamente esta capa de recubrimiento interno. Pero puede existir la posibilidad que hasta 21% de los pacientes tengan afectación a los ganglios pélvicos o los ganglios que viven en los grandes vasos que se encuentran en la profundidad del abdomen. Esto también puede ser probable que hasta en 8% de los pacientes haya afectación a órganos a distancia. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué es la importancia de saber quiénes pueden padecer un cáncer de endometrio? Es muy importante entender que estas pacientes normalmente o a lo largo de los años se ha visto que hay un mayor diagnóstico en pacientes de edad avanzada, arriba de 65 años, pacientes que ya tuvieron antecedente de menopausia, dejaron de menstruar por falta de estimulación hormonal, pero que posteriormente empiezan nuevamente a presentar sangrados, y esto es no normal porque ya después de la menopausia teóricamente no debe de haber sangrados ni tipo menstruación. Por lo tanto, estas mujeres van a presentar sangrados posmenopáusicos. Eso es lo primero que nos va a llamar la atención y es el motivo de consulta de la paciente. La paciente dice, ya no reglaba, pero de un tiempo acá he vuelto a presentar un ciclo de menstruación. ¿Que esto es normal? Pues claro que no. Nosotros ya sabemos por ende que esto es un dato de riesgo. Además de que es importante considerar que aquellos pacientes que están jóvenes, que todavía menstruan, que no han tenido menopausia, pero tienen ciclos funcionales menstruales, pueden tener alteraciones del ritmo de esta menstruación, tienen alteraciones de frecuencia, más intenso y más frecuente. Y esto también hay que descartar que haya alguna alteración en el mismo endometrio. Cuando hablamos acerca de lo que nos llama la atención para poder diagnosticar si un paciente va a tener un buen o mal pronóstico de esta enfermedad, tenemos que tomar en cuenta la etapa clínica inicial donde se diagnostica. Como les mencioné al inicio, hasta 67% de estos pacientes van a estar localizados únicamente a este nivel en el endometrio. Pero cuando esto sucede, estamos hablando de una etapa clínica inicial y por lo tanto es un muy buen factor pronóstico. Además de que el grado de diferenciación, quiero decir que qué tanto se parece la célula tumoral a la célula sana, si es muy diferente a esta célula que le dio origen, entonces tiene un alto grado de diferenciación. Ya la célula tumoral que se originó de un tejido sano ya no se parece en nada al tejido que le dio el origen. Pero en este caso, estas células de bajo grado de diferenciación que todavía tienen, se parecen, todavía hay similitud hacia la célula basal, que es la célula sana. Entonces, estos tumores de bajo grado tienen un mejor pronóstico que si fueran de alto grado. Y también hay que tomar en cuenta, como les mencionaba, la afectación de invasión. Si el tumor solo se encuentra en el endometrio o si abarca hacia capas más profundas, en este caso el miometrio, que es la capa que continúa por dentro del recubrimiento del útero. ¿Cómo sabemos si tenemos un factor de riesgo? ¿Cómo entender o cómo abordar esta enfermedad? Bueno, pues entonces respondiendo a esta pregunta, vemos que se debe de realizar una biopsia de endometrio. ¿En qué consiste? Bueno, se toma un pedazo, se toma una muestra de este endometrio y en realidad se debería de hacer con histeroscopía, que es insertar una imagen, una cámara que ve por dentro del útero para poder identificar si hay incluso lesiones que no necesariamente son cáncer, que pueden ser pólipos, que son como chipotitos que nacen a partir de este endometrio, y una vez localizados resecarlos, se puede realizar una resección sin ningún problema y estas muestras, todo lo que se obtenga se manda a estudio de patología.
Por lo tanto, esta biopsia endometrial es nuestro gold estándar, o sea, quiere decir que una vez que tomamos esta muestra y la mandamos con el patólogo, él nos determina si hay riesgo de malignidad o si no lo hay. Cuando ya tenemos un poco avanzado este protocolo, entonces ya llegamos a una conclusión de que sí, efectivamente estamos ante un tumor maligno. Esta biopsia endometrial nos da la pauta para continuar con nuestros estudios de imagen, que son ya sea una tomografía que se administra con contraste, a una resonancia magnética que también nos ayuda a poder identificar hasta qué grado de invasión hay dentro del útero. Los ganglios, para poder estar más conscientes de si hay afectación a los ganglios que viven en la pelvis y en la profundidad del abdomen que hayamos mencionado previamente en los grandes vasos, es importante hacer un estudio basal contrastado, repito, ya sea la modalidad de resonancia o tomografía, pero también es importante tomar un marcador tumoral que vive en la sangre, que se manifiesta, es una proteína que se puede encontrar elevada cuando hay alteraciones que nos ayudan a integrar esta enfermedad. O sea, cuando hay una alteración en la biopsia, cuando hay una imagen sospechosa o confirmatoria de malignidad, que hay afectación claramente. Y además, este marcador tumoral lo único que hace es como una complementación más del diagnóstico. O sea, quiere decir que el CA125, que es este marcador tumoral que les platico, no siempre se encuentra elevado. O sea, cabe mencionar que hay algunas enfermedades de serotipos, o sea, tipos histológicos que no lo elevan, y eso no significa que no sean malignos, sino significa que no podemos estudiarlos con este tipo de proteínas. Más sin embargo, este CA125 también puede tener falsos positivos. ¿A qué me refiero? Puedes tomar un estudio en sangre sin ninguna otra consideración, o sea, decir, bueno, quiero hacer este estudio, puede salir elevado, sí, pero no necesariamente es tumor. O sea, puede haber otras patologías asociadas como radiación previa a la pelvis o inflamación del peritoneo, que es un recubrimiento del abdomen, y eso también nos puede dar una elevación claramente no significativa de esta proteína, pero sí puede darnos un falso positivo. Por lo tanto, tenemos que tener, o sea, integrar como si fuéramos a hacer un rompecabezas. Una de las piezas primordiales es la biopsia, o sea, que es principalmente de donde retomamos este estudio. Posteriormente complementamos con otra pieza importante que es el estudio de imagen, y otra pieza que nos ayuda más a entender este panorama de la enfermedad es el marcador tumoral. Una vez que ya tenemos una estadificación, que ya encontramos la clínica, que es como nos presentó la paciente su cuadro de sangrados, que ya encontramos la biopsia, que ya tenemos el reporte de patología confirmatorio de malignidad, y bueno, pues tenemos ya estos estudios que nos orientan acerca de qué tan avanzada está la enfermedad, si la enfermedad viajó a los ganglios, si la enfermedad llegó a otros órganos. Todo esto nos ayuda a darle una etapa clínica, pero hay algo muy característico de esta enfermedad, y es que para poder nosotros normar o determinar qué tratamientos vamos a ofrecer, de entrada se debe de ofrecer una cirugía a estas pacientes para poder conocer qué tanta afectación hay dentro del útero, o sea, ver qué tanta infiltración hay hacia estas capas, porque por imagen podemos tener una alta sospecha, pero la confirmación es por patología. Entonces hay que retirar el útero, hay que retirar los ganglios, hay que retirar una cobertura que se llama aumento, que es una cobertura grasa de los intestinos, y hacer un muestreo de líquido peritoneal que baña nuestros intestinos precisamente para poder determinar la estadificación quirúrgica. Y esto es bien importante porque aquí vuelve a tomar importancia el hecho de que debe de realizarse por un cirujano oncólogo certificado, quien cuente con los conocimientos suficientes para poder estadificar esta enfermedad. Otra de las cosas importantes es la integración del ganglio centinela. Aquí me gusta hacer un poquito de un paréntesis. Los ganglios, cuando hay una enfermedad que se disemina de un órgano hacia los ganglios, se pueden diagnosticar mediante la tinción con un azul llamado azul patente que se infiltra hacia el órgano, y este órgano, al tener una red de linfa que drena hacia los ganglios, es como pintar un camino. O sea, pintas un camino de azul y sigues hasta donde termina el ganglio, y ahí ese ganglio que se va a pintar azul precisamente porque es altamente, digamos que es altamente visible. Entonces este ganglio azul nos va a decir, ok, yo soy el primer ganglio que recibió esta pintura, por así decirlo, entonces yo voy a ser conocido como el ganglio centinela. ¿Por qué? Porque soy el que recibe la
primera derivación o primera carga de linfa que viene del órgano que estamos sospechando que haya dado metástasis a través de los ganglios. Entonces, este ganglio centinela lo podemos hacer, pues sí está indicado en aquellos pacientes que incluso podamos tener un bajo riesgo de afectación ganglionar por imagen, o aquellas pacientes que por algún estado clínico o algún estado quirúrgico no pueda ser llevada a una linfadenectomía como se realiza de manera ordinaria. A estos pacientes hay que hacer una biopsia de ganglio centinela iniciando con una infiltración, posteriormente viendo y corroborando la migración de este azul, de este colorante, y posteriormente extrayendo este ganglio y mandándole a un estudio transoperatorio con el patólogo, quien nos va a decir si hay o no afectación. Sí se debe de complementar, sí se debe de realizar, tiene una alta sensibilidad hasta de un 97% y un valor predictivo negativo del 99%. Quiere decir que es una prueba segura y eficiente que nos habla o nos descarta de que haya tumor en ese ganglio. Cuando podemos ofrecerlo, sí se puede. Normalmente, como les mencionaba, va a haber ciertos casos de pacientes que tenemos que seleccionar. O sea, no es un estudio que se le ofrece a todos los pacientes de entrada. Saber que, como les mencionaba previamente, nuestra estadificación no la vamos a tomar en base a los estudios iniciales, ¿no? O sea, qué tanta enfermedad hay por imagen y también corroborarla con los hallazgos transoperatorios de la afectación del endometrio hacia el útero. O sea, qué tanto invadió, en qué capas se vio afectado el útero, en la capa superficial, en la capa media, profunda. O sea, esa estadificación determina los tratamientos que se debe de llevar para complementar la cirugía. Como todos los tratamientos oncológicos, la cirugía no es de entrada, o sea, absolutamente suficiente para decir que el paciente ya no va a requerir nada más. O sea, en este momento, en esta enfermedad, una vez que ya hay una estadificación quirúrgica, dependiendo de los factores que les mencionaba, la edad, el grado de diferenciación o el tipo histológico del tumor, podemos determinar si este paciente es candidato a recibir un extra de tratamiento que nos va a determinar pues estos hallazgos que nos da el patólogo, y con esto podemos llevar al paciente a una siguiente fase de tratamiento, ya sea con quimioterapia o radiación, dependiendo de los hallazgos y dependiendo del paciente, porque hay que recordar que el tratamiento del paciente oncológico en general debe de ser tomado de manera multidisciplinaria, o sea, involucra el tratamiento acerca de este mismo paciente con varios especialistas, el cirujano oncólogo, el oncólogo médico que da el tratamiento sistémico, la radiooncóloga o el radiooncólogo que da la radioterapia. Entonces, todo este tratamiento en conjunto, o sea, nuevamente, o sea, no es un tratamiento solo. O sea, un cirujano oncólogo no puede abarcar los demás tratamientos, o sea, es imposible. Entonces, esto sucede, ¿por qué? Porque hay mucha como margen que no está muy bien establecido, pero claramente sabemos que estos pacientes se deben de ofrecer adyuvancia. O sea, siempre se tiene que buscar la opinión del oncólogo médico y del radiooncólogo dependiendo de los factores de riesgos hallados. Entonces, por eso es un tratamiento multimodal. O sea, no existe un tratamiento único, básico. Por lo tanto, es importante que acuda con un oncólogo certificado que normalmente se encuentra trabajando en conjunto con un oncólogo médico certificado, con un radiooncólogo certificado en un centro oncológico que tiene un abordaje multidisciplinario. Les agradezco por su tiempo y esperamos atenderlos. Soy la doctora Pastrana en Cancún Oncology Center y en Cancún Cancer Institute. Gracias. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.